también continuamente arrepintiéndose de sus pecados. ¿Sí o no? O sea, no nomás es en la conversión. No. Ahora que ya estamos en los caminos del Señor, ahora que ya el Señor vive en nosotros, tenemos un compromiso fuerte con el Señor de estar arrepintiéndonos en cada momento de los pecados que nosotros cometemos. ¿Están de acuerdo? Amén. El tema del pecado, a veces nosotros lo vemos tan sencillo y tan a la ligera, y a veces como que decimos, bueno, si cometo pecado, Dios me perdona y no pasa nada. Solemos a veces nosotros tomar muy a la ligera este asunto del pecado. Pero la verdad de todo, amada iglesia, es que cuando nosotros pecamos, nosotros debemos de arrepentirnos muy seriamente de lo que nosotros hemos hecho. Ya que cuando nosotros nos arrepentimos de los pecados que nosotros cometemos, ¿saben qué va a suceder en nosotros? Es saludable para nuestra alma. Si tú no estás continuamente pidiéndole perdón, arrepintiéndote y pidiéndole perdón al Señor por tus pecados, muy seguramente te estás llenando de amargura. Y si tú confiesas al Señor tus pecados, tú te arrepientes, eso trae sanidad a tu alma. Y cuando nosotros, amada iglesia, escúchenme, cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios, también trae sanidad a la iglesia. Es de bendición para el pueblo de Dios cuando nosotros como comunidad cristiana nos arrepentimos de los pecados que nosotros cometemos. Entrando en contexto al salmo que leímos, el Salmo 53 nos muestra la condición de David, una condición de aflicción sobre el pecado que él ha cometido. Recordemos que esta confesión del Salmo 53 viene del pecado que David comete, adulterio con Betsabé. Ahí viene este salmo, de ahí viene esta aflicción de David. Y todos conocemos esa historia. Vamos a nombrarla a grandes rasgos para entrar a contexto. Como bien sabemos, la Biblia dice que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún y con los errores que él cometió, él sigue siendo un hombre conforme al corazón de Dios. En su debilidad como ser humano, David, al igual que cualquiera de nosotros, él era un ser humano. Él comete adulterio con Betsabé. Mis hermanos, en este pecado suceden varias cosas que nosotros debemos observar rápidamente. Iglesia, en primer lugar, David deshonra la familia de Betsabé. La Biblia nos presenta que Betsabé tenía una familia, ¿verdad, Julio? Betsabé tenía una familia. Y de hecho, ya platicamos recién que yo llegué aquí con ustedes, que su abuelo de Betsabé resultó muy afectado, Ahitofel, que terminó quitándose la vida por el rencor que le agarró David por lo que le hizo a su nieta. También, en segundo lugar, debemos de recordar que que David atenta contra Urías, ya que diseña un plan para matarlo. Miren, no es serio no es cosa sencilla lo que hizo David. Sabiendo y entendiendo que Urías era un hombre de una gran integridad. Recordemos que David mandó a Urías a irse con su mujer y dijo que no porque estaba sirviendo. Si recordamos un poquito en 2 de Samuel capítulo 11 dice: mal haría yo, decía Urías, mal haría yo en ir a mi casa a comer y a beber, mientras el cobre del pacto y todo el ejército está en el campo de batalla. Y en tercer lugar, David deshonra al pueblo de Israel. Él era el rey de Israel. Y con eso que él cometió también deshonró a Israel. Amada iglesia, si se dan cuenta, todo lo que hizo David, ¿verdad? Notemos que David está muy angustiado y lleno de mucha tristeza, y el Salmo 53 refleja eso. 51, gracias.
¿Están conectados? Entonces, amada iglesia, al ser confrontado David por medio del profeta, se da cuenta, ahí reflexiona David todo lo que él hizo. Y notemos la integridad de David, que en lugar de que él se defendiera por lo que él hizo, en lugar de que él se hiciera la víctima o derramar toda la responsabilidad sobre Betsabé, David se dirige a Dios y en el peso de su pecado nos revela la condición de su corazón en este salmo. Recordemos lo que en el versículo 1 dice, mírenlo cómo lo expresa David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Podemos ver que David se dirige a Dios, ya que en el versículo 4 lo vuelve a decir, y miren cómo lo dice David, sintiéndose muy culpable de lo que él había hecho, y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mis amados hermanos, debemos de notar algo bien importante en esta parte del versículo. Si bien, como hemos visto y les he mostrado con anterioridad, que David pecó con Betsabé, sí, que si bien David pecó contra Urías, sí, que si bien David pecó contra el pueblo de Israel, David se dirige primero que nada a Dios. ¿Y saben por qué? Porque David entendía que el primero que deshonró fue a Dios. Mis hermanos, a Dios es en realidad que nosotros desagradamos cuando pecamos, no a la persona. Es a Dios cuando nosotros desagradamos, cuando nosotros pecamos. David se dirige ante Dios y pide misericordia. David le ha dicho a Dios: borra mis rebeliones y esconde tus ojos de mis pecados. Amada iglesia, ¿cuántos de nosotros como cristianos le rogamos a Dios que borre de nuestros pecados? Al igual también David, como lo dijo, que borre nuestras rebeliones. Y David en su aflicción, en el Salmo nos sigue diciendo: lávame más y más y límpiame de mi pecado. Aquí podemos ver nuevamente una intensa súplica de David por lo que él hizo. Nosotros en cada momento, amada iglesia, debemos de rogarle y de suplicarle a Dios que borre todas nuestras rebeliones, que borre todos nuestros pecados que hemos cometido. Notemos que en el versículo 3 del Salmo, David reconoce sus pecados. A veces muchos de nosotros no vamos a pedir perdón por Dios porque decimos que nosotros no tenemos la culpa. Pero David reconoce sus pecados. Y así de esa misma forma nosotros también, amada iglesia, debemos de reconocer los pecados que nosotros hemos cometido. Debemos de afrontar esa responsabilidad que nosotros tenemos. Y vuelvo a lo mismo: si tú te enojas con tu esposa, si tú te enojas con ella por cualquier cosa, en realidad es a Dios a quien estás desagradando, no a tu esposa. Amada iglesia, nosotros debemos de reconocer nuestros pecados. David pudo haber dicho que fue Betsabé la que provocó todo. David lo pudo haber dicho. Se andaba paseando ahí, era el rey, lo pudo haber hecho. Sin embargo, la integridad de David y la comunión que tenía con el Señor lo llevó a reconocer sus pecados. Mis hermanos, el que confiesa pecados no busca culpables. La petición de David ante Dios es: límpiame y lávame, límpiame y lávame. El Señor quiere que constantemente su iglesia le estemos diciendo como comunidad de fe: Señor, límpianos y lávanos, límpianos y lávanos, porque como iglesia te queremos agradar. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Entonces, párate tantito, párate. Y levanta las manos al cielo y di: límpianos y lávanos, límpianos y lávanos.
Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. El Señor quiere, amada iglesia, que podamos ser conscientes de los pecados que nosotros cometemos. Y sobre todo, nuevamente volvemos a lo mismo, que cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios. ¿Ok? Creo que eso está bien claro, ¿verdad? Que cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios. Y el Señor quiere que en todo momento podamos pedirle a Él que nos limpie y que nos lave. Ya que cuando el Señor nos limpia y nos lava de nuestros pecados, suceden cosas muy bellas dentro de nosotros. Cuando el Señor nos limpia, cuando el Señor nos lava, el Señor nos restaura, el Señor nos levanta, el Señor nos da la victoria del pecado. La Biblia también dice en el mismo Salmo que cuando nosotros pedimos perdón a Dios, Él nos llena de gozo y alegría nuestra alma. Además, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, también la palabra de Dios dice en el Salmo que hemos leído, el versículo Dios, Él dice que limpia nuestro corazón y renueva nuestro espíritu. Y también en el versículo 7 dice que si nosotros, escúchenme bien, pedimos perdón a Dios de todo corazón, ¿saben qué Él dice? Que seremos blancos como la nieve. Ese es el Dios al cual nosotros tenemos. El Dios que nos perdona, el Dios que nos restaura, el Dios que no nos quiere ver hundidos en el pecado, sino que nos quiere ver adelante, arriba y en victoria. No, mi hermano, no estamos llamados para quedarnos en el pecado. No estamos llamados para quedarnos en el pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amada iglesia, en este momento del sermón hay algo muy importante que decir. Que cuando nosotros hemos pasado por esta experiencia de arrepentirnos de nuestros pecados, es cuando nosotros podemos decirle a otros que Dios perdona. Solamente así. Cuando el Señor nos ha quebrantado, cuando nosotros hemos experimentado la humillación del Señor por lo que nosotros hemos hecho, y cuando nosotros hemos experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas, es cuando podemos decirle a otro que el Señor restaura, que el Señor libera. Por eso es que en el versículo 13 la palabra de Dios dice, enseñaré tus transgresiones, a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán. Amén. Amada iglesia, hay una buena noticia en esta mañana. Y la noticia es que Dios perdona nuestros pecados. Amén. ¿Lo creen así? Amén. Dios perdona nuestros pecados. Porque Dios no nos quiere ver en el pecado. No importa, amada iglesia, lo que nosotros hayamos hecho. Podemos ver claramente en la Biblia que el Señor perdonó a David. Tenemos un Dios de misericordia, un Dios que nos ama, un Dios que nos fortalece, un Dios que nos ayuda a salir adelante. De la misma forma y con el mismo amor que tuvo con David, el Señor nos puede levantar a cada uno de nosotros. Por medio de Jesús, su pueblo es perdonado. Primera de Juan, capítulo 9, capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El libro de Miqueas, capítulo 7 dice: sepultará todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados los echará profundo al mar.
y que el Señor nos perdonará, amada iglesia. Pero lo único que necesitamos hacer, y necesito decirlo bien claramente, es que necesitamos arrepentirnos de corazón de nuestros pecados. Eso es lo que nosotros debemos hacer para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios. Y cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, Él nos perdona, Él nos levanta y Él nos restaura. Amén. Amada iglesia, el Señor no nos quiere ver en el pecado, el Señor nos quiere ver de victoria en victoria. El Señor permite a veces las cosas, pero detrás de una prueba viene una bendición. Como iglesia debemos de seguir marchando adelante, perdonándonos unos a otros las ofensas que hemos cometido y pidiéndole al Señor en todo momento que Él nos lleve a salir adelante. El Señor es el único que puede juzgar nuestras vidas y nosotros entregaremos cuenta de lo que nosotros hemos hecho. Pero como pueblo de Dios nos corresponde a restaurar nuestras vidas en cada momento, a levantarnos y amarnos unos a otros en el amor de Cristo. No nos quedemos así, amada iglesia. Sigamos adelante. El Señor se está manifestando de una forma bien importante dentro de esta iglesia. Y precisamente porque el Señor está haciendo grandes cosas en esta iglesia, a aquel no le gusta que se hagan grandes cosas. Así que, amada iglesia, yo les exhorto y yo les pido que sigamos adelante en el nombre del Señor. Que en Jesucristo hay victoria. Voy a pedir a todos que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración congregacional. Vamos a tomarnos de las manos todos los que están a su lado. Todo el que está a su lado, tómense de la mano. Y nuestra hermana Balbina nos va a llevar en oración, pidiendo a Dios que nos ayude a salir adelante en todo momento. Héctor, pues ven aquí conmigo. Vamos a orar. Gloria a Dios. Oremos. Padre, tú que moras en los cielos y está aquí, oh Dios, en medio nuestro. Amén. En este día, oh Dios, el cual tú has preparado, Señor, para hablar a tu iglesia. Oh Jehová, desde esta mañana, Señor, hemos estado recibiendo, Dios, mandato tuyo, oh Jehová. Amén. Recibimos, Señor, en esta mañana, en las oraciones, mucho consejo, Dios, de parte tuya, oh Dios. Y a través de los cánticos, Señor, tú has hablado, Dios, a nuestra vida, a tu iglesia. Y también, oh Dios, con tu palabra, oh Jehová, ha hablado, Señor, a tu iglesia. He aquí, oh Dios, el pueblo tuyo. Obra, Señor, en medio nuestro, tal como tú has venido haciéndolo, Señor. Oh Jehová, y si tú en esta mañana hay alguien aquí, oh Señor, que no ha sentido tu poder, que no ha sentido tu gloria, manifiéstate, Señor. Háblale, oh Jehová. En esta mañana, Señor, en este día ya agradecemos las cosas que tú has hecho. Sabemos, Señor, que tú has despejado y has quitado malos pensamientos. Oh mi Dios, que ha organizado, Señor, vida delante de ti. A Jehová, tu palabra, Señor, nos ha hablado en esta mañana, oh Dios. Amén. Permite, oh Jehová, que siga trabajando,
Que de aquí en adelante, Señor, nuestros pensamientos, nuestros pasos, Señor, sean otros. Oh Jehová, tú conoces a Foran, como te decía en esta mañana. Tú conoces a Foran, Señor. Sigue obrando, Pablo. Señor, sigue obrando en medio de tu pueblo. Este pueblo te pertenece a ti, Señor. Ay, Jehová, glorifícate, oh Señor. Digno eres, Señor, tú, de la honra y de la gloria, porque tuyo soy, Señor. Oh mi Dios, y este gozo y esta alegría que tenemos, oh Señor, en este día, nadie nos la quitará, oh Dios. Este pueblo te pertenece. Y vamos a caminar, oh Dios, aquí en adelante, con temblor y con temor, Señor, delante de ti. Glorifícate, oh Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.